insistía que la conciliación en equidad dentro de las distintas formas o mecanismos de solución alternativa de conflictos se caracteriza particularmente por su informalidad. Ahora bien, siempre hay como una tensión entre la idea de esa informalidad y la idea de que al ser un mecanismo de administración de justicia o de solución alternativa de conflictos, debe estar un poco cobijado por las reglas del debido proceso. En esa medida, pues, el debido proceso es uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y la Corte Constitucional ha insistido en que el debido proceso sí cobija cualquier forma de administrar justicia. E inclusive, por ejemplo, la Corte Constitucional ha dicho que las garantías que conforman el debido proceso se aplican inclusive frente a jurisdicciones especiales como la Jurisdicción Especial Indígena. Y por lo tanto, insisto, cualquier forma o mecanismo de solución de conflictos queda cobijado por esa garantía del debido proceso. Entonces hay que acceder aquí como haciendo un juego de palabras, una conciliación entre ese carácter en cierta medida formal que tiene el derecho al debido proceso y la informalidad propia de ciertos mecanismos como la conciliación en equidad. ¿Cómo entonces, cuáles serían los principios o las garantías constitutivas del debido proceso que sería necesario tener en cuenta dentro de la informalidad propia de una conciliación en equidad? Yo ya me refería a la primera, la idea de que el conciliador en equidad tiene que seguir siendo en todo caso un tercero imparcial y objetivo. Es decir, la idea de que es un tercero que en principio no tiene vínculo previo con las partes, ni un interés particular en el asunto sobre el cual decide. Esa garantía mínima relacionada con el debido proceso sí está presente en la conciliación en equidad. En segundo lugar, también un poco las ideas de derecho de defensa y contradicción, que son otras de las garantías constitutivas del derecho al debido proceso. Pero nuevamente, la idea de que esas garantías de derecho de defensa y de contradicción están estrechamente ligadas a la informalidad de la conciliación en equidad. En esa medida, digamos, el derecho de defensa y contradicción estaría como ligado a la idea de que las partes pudieran exponer sus puntos de vista y la manera como entienden el problema y proponer ellas mismas sus alternativas de solución. Y la idea, digamos, de que el conciliador debe facilitar esa exposición y debe permitir que las partes lleguen a esos acuerdos y él también tiene que formular o proponer fórmulas de acuerdo. Pero aquí sí hay como un punto un poco complejo que se refiere a la posibilidad del ejercicio del derecho a la defensa técnica dentro de este tipo de procedimientos esencialmente informales. Pues como todos sabemos, uno de los componentes del derecho a la defensa dentro del sentido estricto del derecho al debido proceso es el derecho a la defensa técnica, que se refiere en pocas palabras a la posibilidad de contar con un especialista en el derecho que asesore a las partes involucradas en un conflicto o en un debate judicial. Pero precisamente aquí hay que hacer referencia a eso. ¿Para qué se requiere o cuál es el fundamento o cuál es la idea que está tras el ejercicio del derecho a la defensa técnica? La idea de una decisión que se va a adoptar en derecho. En esa medida, si la decisión no se va a adoptar en derecho, sino en equidad, la idea misma del derecho a la defensa técnica ya comienza a tener ciertos obstáculos iniciales, pues ya no será tan necesario tener un profesional en el derecho que brinde su experticio o su experiencia jurídica si el objeto o digamos si las reglas bajo las cuales se va a adoptar la decisión no necesariamente son en derecho, sino que parten de la idea de la equidad y de una idea de justicia compartida por la comunidad y en la cual también está embebido el conciliador. En esa medida, el derecho a la defensa técnica no tiene una estricta aplicación dentro de este tipo de procedimientos. Claro está, tampoco se podría prohibir a las partes hacer uso de este derecho y acudir acompañadas de un apoderado judicial. Sin embargo, piensen ustedes que al hacer esto se desnaturaliza toda la idea de la conciliación en equidad.
porque precisamente el abogado o el apoderado judicial es un experto en derecho, no en equidad, no en las reglas propias de esa comunidad, no en la manera como se solucionan los conflictos en equidad. En esa medida, insisto, pues es claro que no se podría prohibir esa asistencia o esa asesoría, pero en todo caso sí se podría limitar su alcance. Limitar su alcance precisamente mediante acuerdos a los cuales que deben llegar las partes y en los cuales debe contribuir eficazmente el conciliador, en el sentido de si las partes están de acuerdo con la presencia de esos asesores. También debe ser misión del conciliador velar un poco porque no haya un desequilibrio entre las partes, por ejemplo, que una esté asesorada por un experto o un profesional en derecho y otra no. Entonces, el conciliador tendría que procurar precisamente que mediante acuerdo se decida cuál es el rol de los abogados. Se va a permitir, si las partes están de acuerdo en permitir el acceso a los abogados, cuál es el rol que deben cumplir esos profesionales en derecho dentro de la conciliación y adicionalmente, digamos, velar porque siempre se mantenga esa igualdad o ese de armas entre los distintos entre las distintas partes que están involucradas en el conflicto, de tal manera que no se presenten desequilibrios que afecten, en definitiva, la solución a la cual se pretende llegar en el caso. Eso también se refiere un poco, yo ya me había referido al rol del conciliador y a su idea de que tiene que ser un tercero imparcial y objetivo, pero eso también implica que el conciliador tiene ciertas atribuciones y cierto rol en cuanto a la impulsión procesal de la conciliación, llamémoslo así. Es decir, el conciliador en esa misión o en esa función que tiene de tercero facilitador de acuerdos, su función no es simplemente proponer fórmulas conciliatorias, sino también debe determinar cuál es el esquema que se va a seguir dentro de la audiencia, cómo van a intervenir un poco las partes, cómo sería la manera más idónea de ir llegando a acuerdos para llegar a una solución final. Y él también, insisto, debe velar porque se mantenga ese equilibrio y esa igualdad entre las partes y adicionalmente debe velar también un poco por el respeto a los derechos fundamentales, que es un asunto al cual me voy a referir posteriormente, y debe velar porque si hay envueltos o involucrados sujetos de especial protección, también sean respetados esos derechos de los sujetos de especial protección dentro del acuerdo conciliatorio. Entonces, insisto, a pesar de tratarse de un mecanismo eminentemente informal, hay ciertas garantías ligadas al derecho al debido proceso, que es un derecho fundamental de contenido y origen constitucional, que deben ser respetadas dentro de este procedimiento. Y ahí vuelvo un poco a la idea de que el conciliador ocupa una posición especial precisamente para que esos mínimos elementos, esas mínimas garantías conformadoras del derecho al debido proceso sean respetadas dentro del procedimiento conciliatorio. Insisto, no se puede hacer una aplicación exhaustiva de todas las garantías constitutivas de este derecho que están en el artículo 29 de la Constitución, pues tales como el principio de legalidad, el derecho a la defensa técnica, la segunda instancia, porque algunas de esas garantías no son propias de este tipo de procesos. Por ejemplo, el principio de legalidad. Si la idea es que esto se va a resolver con base en equidad y en el ideal de justicia comunitaria, pues el principio de legalidad se ve relegado frente a esa preponderancia que tiene la equidad y el ideal de justicia compartido por la comunidad. En todo caso, yo me había referido previamente a que la Corte y la jurisprudencia siempre ha insistido en la idea de que no todos los asuntos son susceptibles de conciliación y que hay ciertos límites a la conciliación. Y uno de esos límites a las materias que pueden ser conciliadas y a las decisiones que pueden adoptarse en la conciliación, sin duda, son los derechos fundamentales. En esa medida, aquí parece que también surgiría como una tensión, precisamente la idea de que, bueno, si la conciliación es en justicia, en equidad y responde un poco a esos ideales comunitarios, ¿por qué han de respetar los derechos fundamentales? Entonces, aquí viene una idea también que es clara,
que los derechos fundamentales son un límite último a la actuación de cualquier autoridad pública, pero también de los particulares. Entonces, en esa medida, aún cuando los particulares actúan como conciliadores en equidad, en esa calidad de terceros que administran justicia basados más en reglas de equidad que en reglas de derecho, están vinculados por los derechos fundamentales y los derechos fundamentales constituyen un límite último a su actuación. Eso obliga a que los conciliadores en equidad estén, digamos, familiarizados con esa idea de derechos fundamentales. ¿Cuáles son sus contenidos? ¿Cuáles son sus titulares? Bajo la idea de que, bueno, en principio eso es una obligación que nos corresponde a todos los ciudadanos colombianos y los conciliadores en equidad lo son. Y en esa medida, la idea es que no se podían llegar a acuerdos conciliatorios que fueran vulneradores de los derechos fundamentales y que tampoco dentro del procedimiento conciliatorio se pueden vulnerar los derechos fundamentales. Entonces, lo primero, yo ya hice referencia concreta a un derecho fundamental, que es el derecho fundamental al debido proceso, y precisamente hice referencia a que dentro del procedimiento conciliatorio se deben respetar las garantías mínimas de ese derecho fundamental al debido proceso. Pero adicionalmente, los acuerdos conciliatorios no pueden ser vulneradores de los derechos fundamentales. Y aquí, pues, simplemente como una reflexión muy inicial y no muy elaborada. Muchas veces en estos conflictos entre las partes, en estos conflictos comunitarios, están envueltos derechos fundamentales. Lo que pasa es que generalmente no los entendemos así, pero sin duda hay derechos fundamentales en juego y eso podría ser una manera de entender este tipo de conflictos. El caso típico, yo les cuento un caso que fue resuelto por la Corte Constitucional que puede ser un asunto que clarísimamente es susceptible de haber sido resuelto en sede de conciliación extrajudicial en equidad en lugar de haber sido resuelto mediante una acción de tutela, para demostrarles cómo estas discusiones y estos casos son casos que pueden ser vistos bajo la luz y bajo la óptica de los derechos fundamentales. El caso es muy simple. Una familia tiene un lote que tiene como una forma rectangular, de tal manera que, y ese lote, digamos, es parcelado y digamos, la propiedad se reparte entre distintas personas. De tal manera que queda fraccionado y solo tiene, y digamos, hay dos maneras de entrar a los distintos predios que conforman el lote. Una por la parte del frente y otra por la parte de atrás. Pero con una diferencia notable. La parte del frente está conectada con una vía principal por la cual hay un flujo constante de medios de transporte público. Mientras que por la parte de atrás, para acceder al transporte público y para poder, digamos, desplazarse a las zonas comerciales y demás, hay que hacer un camino muy tortuoso, muy largo y muy complicado. Y entre esas personas que habitan ese lote que fue fraccionado y cuya propiedad fue dividida, comienzan a surgir problemas de convivencia. Porque las personas que son propietarias de la primera parte del lote, la que tiene directo acceso con las vías de comunicación, inicialmente permiten que todas las personas pasen por su lote y digamos, transiten por su lote para acceder a sus casas. Pero luego comienzan a haber problemas de convivencia porque en la parte final del lote viven dos señoras mayores, sujetos de especial protección, personas de la tercera edad, y luego voy a hacer referencia un poco a esa idea, que comienzan a involucrarse un poco en la vida de todos los habitantes del lote y particularmente de los propietarios del primer lote. Y se comienzan a generar unos problemas de convivencia porque hay chismes, a veces dejan abierta la puerta del lote, entonces comienzan a haber ciertos problemas de convivencia y los propietarios deciden no permitir más el tránsito de estas señoras mayores por su propiedad. Esto es un típico problema de convivencia que puede ser perfectamente resuelto en conciliación en equidad. Y en principio, fíjense ustedes que hay como un conflicto que parece muy simple, pues yo soy el propietario del lote, me molesta que unas personas pasen por mi lote y digo, no, ustedes no pueden seguir pasando.
pues ustedes saben que eso en derecho se denomina servidumbre de tránsito y está sujeta a una regla jurídica, pero aquí eso no es resuelto así. Eso es resuelto desde la perspectiva de la discusión de derechos fundamentales. Porque fíjense que esas señoras mayores, al cerrarse de la posibilidad de acceso a su casa por la vía fácil, por la vía que permitía la fácil comunicación con la calle por la cual circulaba el transporte público, tienen que emprender entonces el camino difícil, el camino tortuoso por la parte trasera del lote, que es muy complicado, les implica muchas dificultades y, digamos, les impide un acceso fácil a ciertos servicios como ir al médico, comprar los alimentos que necesitan, hacer vueltas en la ciudad y demás, de tal manera que su libertad de locomoción y desplazamiento se ve seriamente afectada. Entonces, fíjense ustedes que yo ya comienzo a introducir ciertos elementos que permiten ver el conflicto de otra manera, no verlo como un simple problema de derecho civil de servidumbre de tránsito, sino como un problema donde hay involucrados sujetos de especial protección, unas señoras mayores, e involucrados derechos fundamentales. La libertad de locomoción de esas señoras mayores, pero también la posibilidad de que esas señoras mayores tengan acceso al servicio de salud, la posibilidad de ir al médico, tengan acceso, digamos, a satisfacer ciertas necesidades como comprar los alimentos que necesitan y demás. Entonces, este asunto, que perfectamente puede ser resuelto, insisto, mediante la conciliación en equidad y no mediante un proceso civil de servidumbre de tránsito, puede ser visto desde distintas perspectivas, pero una perspectiva que siempre se debe tener en cuenta es la idea de que hay derechos fundamentales involucrados y sujetos de especial protección involucrados. De tal manera que este tipo de conflictos deben ser resueltos buscando que las partes en sus acuerdos lleguen a unos consensos que permitan proteger los derechos fundamentales de todas las partes involucradas. Porque fíjense ustedes, las personas que a su vez dicen, yo no permito más el acceso a mi propiedad, y que es los propietarios del predio inicial, los que controlaban la puerta, también tienen derechos involucrados, su derecho a la intimidad, su derecho a la tranquilidad, que se ve afectado por estas señoras que transitan y que no respetan esa intimidad y esa tranquilidad. Entonces, la idea es que una manera de ver este tipo de conflictos sociales donde hay distintas partes involucradas, es precisamente desde la perspectiva de los derechos fundamentales en juego. De tal manera que el conciliador lo que debe procurar es que esas partes lleguen a una armonización concreta de ese debate y a una solución donde no se sacrifique ningún derecho fundamental. Es decir, una solución donde ese derecho que tenían las señoras a la libertad de locomoción y acceder a esos bienes y servicios que necesitaban para tener una vida digna, no se vea cercenado, pero que tampoco se cercene ese derecho a la intimidad y a la tranquilidad que tienen los propietarios del lote inicial. Entonces, entre las fórmulas de acuerdo que se podrían proponer, se deberían especialmente privilegiar esas fórmulas de acuerdo que permitan la armonización concreta de los derechos fundamentales en juego, que las partes mismas lleguen a acuerdos en los cuales asuman ciertos compromisos. Por ejemplo, yo no voy a obstaculizar su libertad de locomoción, pero usted, por contrario, no puede violar mi derecho a la intimidad y mi derecho a la tranquilidad.